todos, bienvenidos de nuevo. Pues vamos a continuar con nuestra siguiente lección, que pues ya es la número 17 y bueno, seguimos y seguiremos por un buen ratito con las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Dentro de este Señor, enséñanos a orar, pues hay mucha tela de dónde cortar en ese sentido. Entonces serán bastantes las lecciones en las que pues eso será, ¿verdad? Como el subtema o el subtítulo, y el día de hoy el tema que veremos es a quién debemos dirigirnos al orar. Porque, pues bueno, para este punto yo espero que tengamos clara la instrucción de cómo presentar nuestras peticiones en el nombre de Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que fue lo que estuvimos aprendiendo las dos últimas lecciones. Pero el a quién debemos dirigirnos al orar también es algo muy esencial. Y creo que lamentablemente muchas veces no lo tenemos todo lo claro que es necesario. Muchas veces no ubicamos cuál es la enseñanza de la palabra con relación a esto. Así que el día de hoy vamos a dedicar este tiempo para poder ver esos detalles y aprender acerca de ello. Entonces vamos a iniciar con una porción de la escritura que hemos citado en estas lecciones previas, pero antes de ir allá, yo quisiera quiero darle una fe de ratas, ¿sí? Esa es la manera en la que se le llama cuando se hace una corrección, ¿sí? Cuando se ha dado información que no fue correcta, se hace esto que le acabo de mencionar. Y el punto es que en la lección pasada me equivoqué en la penúltima cita que le di, y ahí en la diapositiva estaba Efesios capítulo 2 versículo 9, y bueno, la cita correcta es Filipenses capítulo 2 versículo 9. Es la misma numeración, solamente que me fui a una carta antes, ¿no? Entonces, pues para que haga usted sus correcciones ahí en sus notas. Y bueno, pues vamos a continuar, o vamos a iniciar más bien propiamente la lección, leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, los versículos 13 y 14, que como le decía, en las dos lecciones anteriores estuvimos viendo esta porción de la escritura, que dice: y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y bueno, en la lección anterior, en la que tocamos la segunda parte del tema, el pedir en su nombre, leímos, como le decía, estos versículos en los que el Señor Jesús se presenta como aquel en cuyo nombre se hace una petición. Y hoy veremos otro aspecto que Él incluye dentro de estas mismas palabras y que pues son para nuestro aprendizaje. Entonces, le decía que en la lección previa hablamos de este aspecto, ¿sí? Del hecho de que Él es aquel en cuyo nombre se presenta una petición. Pero vamos a ver cómo en esta misma porción de la escritura hay algo más que aprender. Bueno, hay muchísimas cosas más que aprender, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en una más de ellas. Dice: y todo lo que pidan en mi nombre, y ahí le subrayé, ¿verdad? Dice: lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ya vimos
que pedir en su nombre, ¿sí? Que pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús o de Jesucristo, ¿verdad? Cualquiera de las maneras en las que lo hagamos sabemos que es la referencia a la misma persona. Cuando hacemos esto, cuando pedimos en su nombre, es actuar bajo su autoridad, su obra y sus méritos. Es parte de lo que estuvimos mencionando en las lecciones previas. Y bueno, habitualmente se nos enseña que la oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión y poder del Espíritu, que es de lo que nos habla la Escritura, como ejemplo, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 8, los versículos 26 y 27, que lo vimos ya en algunas lecciones anteriores. Pero en estos versículos que tenemos en pantalla, el Señor Jesús se presenta no solo como aquel en cuyo nombre se hace una petición, sino también como aquel al que se dirige la oración y aquel que responde las peticiones que se le hacen. Entonces, pues bueno, esto es algo muy importante, ¿verdad? Que ubiquemos, porque como le mencionaba previamente, yo creo que la mayoría a lo largo del tiempo que tenemos caminando con el Señor, en algún momento recibimos enseñanza e incluso transmitimos enseñanza acerca de que al orar debemos dirigirnos al Padre pidiendo en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en esta porción es muy claro que el Señor Jesús se presenta no solo como aquel en cuyo nombre podemos pedir, sino aquel al que se dirige la oración y aquel que responde esas peticiones que se hagan. Entonces, dentro de las últimas cosas que el Señor pudo enseñar a sus discípulos, les exhortó para que pidieran y a que lo hicieran en su nombre. Y dentro del lapso de solamente unas horas, ¿sí?, les dio la orden en repetidas ocasiones. En ese transcurrir de la última cena, en ese lapso de esas horas en las que estuvieron celebrando esa última cena y que estuvieron ahí en ese aposento alto y que sucedió aquello que nos narra la Escritura en algunos de los evangelios en donde tenemos información acerca de esto, les dio la instrucción y la orden de esto en repetidas ocasiones. No los instruyó como si pedir fuera algo opcional, sino como algo que sus discípulos tendrían que hacer en lo sucesivo y además debían hacerlo con insistencia, es decir, debían persistir en la petición. Ahora, ¿por qué es que el Señor esperó a enseñarles acerca de este aspecto de la oración hasta el final de su ministerio, hasta el final de ese tiempo que pasó con ellos? Ya les había dado muchas instrucciones acerca del tema, pero el pedir en su nombre lo reservó para que fuera lo último, ¿sí? Por un lado, porque sería hasta completar su obra de redención, que les diría que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y por otro lado, no perdamos de vista, hermanos, que la relación de los discípulos con el Señor Jesús había sido una relación personal completamente en el plano de lo físico, ¿sí? Ellos se habían relacionado con Él involucrando sus sentidos en este relacionarse. Ellos podían verlo, escucharlo, tocarlo e incluso olerlo. Pero de aquí en adelante, sí, del momento en el que Él les estaba instruyendo acerca de todo esto, la relación estaría basada en la fe. Esto es, en una dependencia confiada. Ya sus sentidos en lo físico, en lo natural, no estarían involucrados en ese continuar relacionándose con Él, sino que ahí es donde
debían de seguir manifestando esa confianza en Él, esa fe, y ya no te veo, pero te creo, ¿sí? Te sigo creyendo, sigo confiando en ti. Entonces, la fe no es simplemente creer en algo, sino depositar la confianza en alguien. Y creo que el tener claro esto es muy importante, porque como hemos aprendido anteriormente, la fe luego es algo muy malentendido y se maneja en ese sentido de que pues tú simplemente crees, ¿no? No importa en qué creas, no importa en qué estés poniendo tu confianza, tú simplemente crees. Y pues ya sabemos que la fe bíblica no es así, no es de eso, de lo que la Escritura nos enseña. Nos habla acerca de depositar la confianza en ese alguien que es precisamente el Señor. Entonces, pues de eso se trataba, la relación que a partir del tiempo en el que el Señor ascendería a los cielos, los discípulos tendrían que seguir llevando, ¿sí?, con Él. Y bueno, el Señor habló de que vivir para Él traería dificultades y conflictos. Y yo creo que si hemos leído la palabra, estaremos conscientes de que Él nunca prometió que tendríamos en este mundo una vida de color de rosa, como algunos afirman. De hecho, lo que Él prometió es que en este mundo tendríamos aflicción. Pero Él aseguró tanto a aquellos discípulos con los que estaba en ese momento, como también a los del día de hoy, lo cual nos incluye a usted y a mí, que podíamos confiar en Él y que mediante la oración podríamos pedir lo que necesitáramos para vivir para su gloria y que lo recibiríamos. Sí, es algo que Él prometió y bueno, ahí está la orden de pedir junto con la garantía de que será hecho. Pero la realidad, hermanos, es que solamente pide aquel que se reconoce necesitado. Y pudiera ser que algunos no piden porque quizás se sienten como la iglesia de la Odisea que se describe en el Apocalipsis, que decía: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y bueno, aunque la realidad de ellos era otra y la realidad nuestra también sea otra, estamos necesitados, pero muchas veces podemos no reconocerlo. Entonces, solamente pide aquel que reconoce su necesidad. Sí. Y bueno, le voy a leer lo siguiente. Dice: quien desea ser rico en Dios, quien procura alcanzar victoria en los recursos de su poder, quien desea ser más que vencedor. Y bueno, ahí lo siguiente que está entre paréntesis lo incluí yo. Quien anhela recibir dirección para seguir, para descubrir los peligros del camino o los engaños del propio corazón, quien requiere ser fortalecido en su fe, ha de comenzar por ocupar la posición de un necesitado. Pedir no es para que el Padre se entere de la circunstancia adversa que gravita sobre el que ora, sino para expresar la relación de dependencia y fe ante quien es Dios de gracia, a la vez que omnipotente. Los recursos divinos están a disposición del que cree. No es cuestión de esfuerzo personal para alcanzarlos, sino de persistencia en pedirlos. Pero entonces, ¿a quién debemos dirigirnos al orar? Pues bueno, como número 1, la oración del cristiano se dirige apropiadamente a Dios el Padre. Y el Señor Jesús enseñó acerca de esto en Juan, en el capítulo 16, versículo 23.
Nos dice, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y bueno, ahí le puse entre paréntesis varias otras citas en donde nos enseña acerca de lo mismo, acerca de dirigir nuestra oración al Padre, de hacer peticiones al Padre. Y usted se va a encontrar que en algunos de los puntos que vamos a estar viendo a lo largo de la lección, hay, al igual que en citas entre paréntesis. Entonces, la tarea va a ser que usted lea, pues ya ahí en casita, con calma, cada una de esas citas para que pueda reforzar esto que estamos viendo y ubicar en las distintas porciones de la Escritura cómo se enseña acerca de esto que estamos mencionando. Entonces, pues bueno, ahí está la tarea, leer las citas que estarán apareciendo entre paréntesis en algunos puntos de la lección. Y vamos al siguiente punto, que sería el número 2. ¿A quién debemos dirigirnos? Perdón, antes de ir al segundo, le leo acerca de esto adicional relacionado con el punto 1, ¿verdad? Estamos todavía dentro de la parte de dirigirnos a Dios Padre al orar. Y bueno, el acceso para acercarnos en oración al Padre es debido al sacrificio de Jesucristo, y esto pues es algo importante que lo tengamos claro. Efesios capítulo 3, en esos versículos que están en pantalla, nos dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, es decir, por medio de la fe en Jesucristo. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le ruego que Él les conceda a ustedes. Entonces aquí tenemos este otro ejemplo del apóstol Pablo, en el cual vemos, ¿verdad?, cómo él está dirigiéndose a la iglesia, a los Efesios, de los Efesios, y les dice que él dobla sus rodillas, es decir, que él ora delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, le ruego que Él les conceda a ustedes. Y bueno, no pierda de vista este último versículo 16, porque más adelante lo vamos a retomar para ver qué es lo que Él pedía, ¿verdad? Pero está muy claro aquí en esta porción el hecho de que es al Padre, ¿verdad? Que en este caso el apóstol se está dirigiendo para presentar esas peticiones y esos ruegos. Y bueno, el siguiente punto, el número 2, en cuanto a quién debemos dirigirnos al orar, es la oración también es dirigida al Hijo en peticiones. Y un ejemplo de ello es la cita que vimos al inicio de la lección, que pues en Juan 14, ¿verdad? En los versículos 13 y 14, donde Él dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero vamos a ver otro ejemplo más, es el ejemplo de Esteban dirigiéndose al Señor Jesús para hacerle 2 peticiones, y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, que nos dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y ahí tiene otras citas entre paréntesis para que pueda usted ir a ellas posteriormente. Y bueno, aquí le puse entre paréntesis la palabra kurios, ¿sí? Que es la palabra en el griego que se traduce como Señor, y que en el Antiguo Testamento veíamos la semana pasada que es la palabra Adonai, ¿verdad? Que es uno de los nombres con los que Dios se reveló en el Antiguo Testamento, que significa, además de Señor, también dueño. Entonces, esta es la palabra que
en este caso Esteban usó para dirigirse al Señor Jesús, ¿verdad? Y le decía que él hace aquí dos peticiones. Primero le dice que reciba su espíritu y luego le pide que no tome en cuenta ese pecado que estaban cometiendo contra él. Pero se está dirigiendo al Señor Jesús para hacerle estas peticiones. Entonces, aquí quiero mencionarle que cuando oramos solemos usar la palabra Señor con frecuencia. Yo creo que, si no todos, sí la mayoría de nosotros, en nuestras oraciones hacemos uso de la palabra Señor. Y hermanos, así como es esencial que cuando pidamos en el nombre de Jesús, cuidemos todos los aspectos que vimos en las dos lecciones anteriores, lo mismo debe ser al decir Señor. Sí, que tengamos presente que ese Señor forma parte de los nombres de Dios y que no debemos desconectarlo de lo que significa, ¿sí? Significa dueño. Y el preguntarnos, el hecho de preguntarnos cada uno a nosotros mismos si realmente nos estamos conduciendo bajo su señorío o si solo estamos siendo ligeros en el uso de este nombre suyo, ¿sí? Quizás decimos vez tras vez Señor y Señor y Señor para acá y Señor para allá, pero lo decimos porque realmente aplica en nuestras vidas, porque realmente vivimos siendo gobernados por Él, reconociendo que le pertenecemos, o solo es una mera repetición y estamos cayendo en usarlo en vano, ¿no? Que ya más adelante estaremos aprendiendo más a profundidad acerca de esto, pero es importante que vayamos revisando conforme vayamos ubicando cosas como esta. Y bueno, tocando este punto, qué importante será, hermanos, que hagamos un alto para revisar de manera seria cuál ha sido nuestro proceder en lo concerniente a lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Sí? Yo creo que desde la primera lección, Dios en su misericordia nos ha estado enseñando cosas. Por su bondad ha respondido nuestro ruego de que nos enseñe a orar. Pero el punto es que hagamos una pausa, ¿verdad? Que ubiquemos, si no lo hemos hecho antes, el hecho de que hagamos un alto para revisar si hay cosas de las que debamos arrepentirnos con relación a todo lo que hemos venido aprendiendo o que hemos venido recibiendo con relación a la oración, que podamos, como aprendimos también, homologar con Dios, es decir, alinearnos con la manera de pensar y con lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo son las cosas, para que atendamos a esa instrucción, a esa formación que Él está queriendo darnos y que determinemos las medidas que tomaremos al respecto de forma inmediata, hermanos, que no posterguemos, que no dejemos para después, para que no sigamos incurriendo en lo mismo, ¿sí? Que no sigamos incurriendo en errores que hemos cometido, en faltas que hemos llevado a cabo en nuestra vida de oración, y que a final de cuentas nunca aprendamos, debido a que no nos tomamos el tiempo para implementarlo. Entonces, habiendo dicho esto, pues continuamos. Y bueno, otra de las cosas que quiero mencionarle con relación al hecho de la instrucción bíblica de dirigirnos en oración al Señor Jesús es que la Escritura no solo nos habla de hacer peticiones en su nombre, sino también acciones de gracias. En Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, son peticiones en su nombre, pero también acciones de gracias por todo en su nombre. Y bueno,
somos llamados a presentar acciones de gracias al Padre en nombre suyo. ¿Sabe por qué? Porque ser agradecidos refleja el carácter de Cristo y su persona. El hecho de que aquí diga que demos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si recordamos, el hecho de hacer uso de su nombre implica la persona misma de Él. Tiene que ver con el hecho de que las cosas estén en línea con el carácter suyo, con aquello que Él pediría, con aquello que Él diría. Entonces, el que presentemos acciones de gracias al Padre en el nombre de Él es una manera en la cual estamos manifestando el carácter de Cristo. Entonces, ya vimos que la palabra enseña acerca de dirigirnos al Padre y también al Hijo en oración, ¿verdad? De hacer peticiones tanto al Padre como al Hijo. Y ahora vamos al tercer punto, ¿sí? Que es, ¿qué del Espíritu Santo? ¿Sí? Pues mire, no hay ningún caso en el Nuevo Testamento, en la Escritura, en el que haya alguna oración dirigida al Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Padre está en el cielo, que el Hijo está a su diestra y que el Espíritu Santo está en y con los creyentes. Por lo que el Espíritu Santo no es objeto directo, sino generador de oración. Dicho en palabras de la Escritura, los creyentes somos exhortados no a orar en el Espíritu, sino en Él. ¿Sí? Y aquí iniciamos con 5 aspectos que forman parte del operar del Espíritu en lo concerniente a la oración. Entonces, vamos al primero. Inciso A, los hijos de Dios no oran al Espíritu, sino en Él. Judas 20, ok, no hay capítulos, solamente versículos. Y versículo 21 en su primera parte, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. Y bueno, hay otra cita ahí entre paréntesis que es Efesios 6:18, en donde también nos habla acerca de orar en el Espíritu. Entonces, ya vimos que orar en el Espíritu significa vivir en obediencia a su guía y dependiendo de Él. ¿Sí? En la clase anterior tocamos este punto y es importante que lo tengamos muy claro, ¿verdad? Porque ya vimos que orar en el Espíritu no es orar en lenguas ni otras cosas que mencionamos ya y que no voy a tomar tiempo para volver a hablar de ello. Pero lo que sí significa ese orar en el Espíritu es vivir en obediencia a su guía y dependiendo de Él en lugar de lo contrario. ¿Sí? La palabra nos habla de qué es lo que produce el hacer lo contrario, es decir, el vivir en desobediencia, el no tomar en consideración la guía del Espíritu Santo, el no estar dependientes de Él, que lo que ello produce es el contristarlo y el apagarlo. Entonces, en la segunda parte del tema de la intercesión, vimos en Romanos, en el capítulo 8, los versículos 26 y 27, que siendo el Espíritu Santo el único intérprete de las necesidades del corazón humano, intercede por ellas y que es imposible la oración sin su ayuda. Y por ello se exhorta a los creyentes a orar siempre en Él. Sí. Entonces, vamos al siguiente aspecto. Al inciso B, y es que los no nacidos de nuevo son llevados por Él
a orar en arrepentimiento por perdón. ¿Sí? En el inciso A vimos aquello que tiene que ver con la obra del Espíritu en los que somos hijos de Dios, en los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Pero en este otro inciso estamos viendo aquello que tiene que ver con los no nacidos de nuevo, con aquellos que aún no conocen al Señor. Y bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo lleva a cabo en esos casos? Pues bueno, son llevados por Él a orar en arrepentimiento por perdón. Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, estas son palabras del Señor Jesús, hablando ahí también en ese tiempo que pasó con los discípulos dentro de la última cena, y les enseñó que sería el Espíritu Santo el que convencería de pecado y de la justicia y el juicio de Dios. Y cuando eso sucede, nos lleva a ir a Dios en oración para expresar el arrepentimiento y pedir a Dios su perdón. Entonces, es parte de lo que el Espíritu Santo lleva a cabo en lo concerniente a la oración, en aquellos que, pues, o bueno, lo hizo aún con cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de que el Señor nos hiciera nacer de nuevo, esa influencia suya trayéndonos esa convicción al corazón, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver otra cita más, que es Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En este pasaje se habla de la condición en la que el pueblo de Israel se encontraba y lo que Dios haría en ellos. El profeta Zacarías llama al espíritu un espíritu de gracia y de oración o de súplica. En esta versión lo traduce como súplica, en otras versiones lo traduce como oración. ¿Por qué razón? Sí. Le comento esto para que ubique un poco del contexto de lo que había en torno a lo que se está diciendo en este versículo. Porque el Espíritu iba a ministrar al pueblo de Israel en la condición pecaminosa en la que se encontraba y lo guiaría o lo guiará a suplicar y a arrepentirse de sus pecados. Así que es el Espíritu Santo el ayudador que necesitamos para ir a Dios en oración desde el principio y durante el resto de nuestra vida como creyentes sobre esta tierra, hermanos. Sí, en este y en otros temas, ¿verdad? Pero ahorita que estamos enfocados en el aspecto de la oración, es el Espíritu Santo el que nos impulsa a ir a Dios en oración desde que iniciamos nuestro caminar con Dios, desde que reconocemos nuestro pecado y vamos a Él arrepentidos, pidiendo su perdón y su salvación y el resto de nuestra vida en el Señor. Entonces, hay quien dijo que el espíritu de oración es el mercurio cuya alza y baja es una prueba infalible del estado de la iglesia. Y bueno, esto es una referencia, ¿verdad? No sé si usted recuerda, ya casi ni se utilizan, pero los termómetros, que sí todavía los hay, pero los termómetros que tienen adentro una cierta cantidad de mercurio, la cual sube o baja dependiendo de la temperatura a la que es expuesto ese termómetro, es de lo que está hablando la persona que dijo esto, ¿verdad? Que el espíritu de oración es el mercurio cuya alza y baja es una prueba infalible del estado de la iglesia.
porque si no estamos orando, quiere decir que no estamos atendiendo a esa guía y a esa exhortación, a ese impulso al que el Espíritu Santo nos lleva. Y bueno, veamos un ejemplo bíblico de cómo pedir por el obrar del Espíritu Santo. ¿Sí? Y este es el tercer aspecto que veremos el día de hoy, inciso C, pedir al Padre por la obra del Espíritu, Efesios capítulo 3 versículos 16 y la primera parte del 17. Dice, le ruego, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estaba refiriendo a que ese ruego estaba dirigido al Padre, que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y esta es la cita que le decía yo hace un momento, que no la perdiera de vista, ¿verdad? Porque hace rato vimos los versículos del 14 hasta la primera parte del 16. Y ahorita estamos viendo el 16 de manera completa, en donde podemos ubicar qué es lo que el apóstol Pablo pedía en ese rogar al Padre. Y ese ruego era que conforme a las riquezas de su gloria, los creyentes fuesen fortalecidos con poder por su Espíritu. Entonces, hermanos, ya hemos visto que quienes hemos nacido de nuevo somos instruidos a orar en el Espíritu, que los que aún no son hijos de Dios son convencidos por el Espíritu de su necesidad de arrepentimiento y del perdón de Dios, y ayudados para ir a Dios en oración. Y bueno, ahorita acabamos de ver este ejemplo, ¿verdad? De cómo es que como creyentes debemos pedir, ¿sí? Cuando se trata de algo en lo cual la intervención del Espíritu Santo es necesaria. Y vemos que no nos dirigimos directamente al Espíritu, ¿sí? Nos dirigimos al Padre para pedirle que su Espíritu Santo lleve a cabo, por ejemplo, ¿verdad? Que su Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que no son nacidos de nuevo. Entonces no nos dirigimos directo al Espíritu Santo, sino pedimos al Padre que su Espíritu lleve a cabo eso que forma parte de la obra que Él realiza, ¿sí? De la labor que Él lleva a cabo. Entonces, hay algo más que el Espíritu lleva a cabo en lo concerniente a la oración. Entonces vamos a ver este cuarto aspecto, inciso D. El Espíritu Santo capacita a los hijos de Dios para dirigirse a Él en oración como Abba. Romanos 8:15, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Sí, aquí el apóstol Pablo enseña que el espíritu que mora en todos los creyentes les impulsa a clamar a Dios como Abba. Abba es una expresión usada en el entorno judío, la cual es una expresión de confianza y dependencia propia de un niño hacia su padre, y que el Señor Jesús usó para dirigirse al Padre, poniendo de manifiesto esa relación de amor entrañable que tenía con Él, pero también la entrega obediente a su voluntad. Y bueno, vamos a hablar más a detalle de esto en otra lección más adelante, porque es mucho más amplio y profundo de lo que me es posible mencionarle en este momento por causa del tiempo, y seguramente va a ser muy enriquecedor para nuestra relación con Dios el poder aprender más acerca de esto. Y vamos al siguiente aspecto, que es el último, inciso E. ¿Por qué orar al Padre en el nombre de Jesús y no dirigidos al Espíritu?
pues bueno, ya hemos venido viendo hasta este punto 4 aspectos, y este que es el quinto y último, y es el hecho de que, pues bueno, desde el inicio ubicamos que el Espíritu Santo no es objeto directo, sino generador de oración. Así que los hijos de Dios oramos en Él. Vimos también que los que no son hijos de Dios son llevados por Él a orar en arrepentimiento por perdón, que cuando requerimos algo de lo que es parte del obrar del Espíritu Santo, la palabra nos enseña que se lo pidamos al Padre, que el Espíritu Santo nos capacita como hijos de Dios para dirigirnos al Padre y relacionarnos con Él de manera más cercana, más íntima, que es algo que está implícito en ese Abba. Y vamos a ver esta última, que es el hecho de que el Espíritu Santo no vino para glorificarse a sí mismo, sino que su misión es glorificar a Jesucristo, de modo que toda la atención se centre en el Señor. Jesús dijo del Espíritu: tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, ahí dentro de este mismo discurso, dentro de esta misma serie de enseñanzas que estuvo dando a los discípulos en esa última cena, en Juan capítulo 16 versículo 14 les dice específicamente esto, ¿sí? Hablando de ese otro consolador que vendría, ¿verdad? De ese Parácletos que estaría con ellos cuando Él partiera. Les dice: Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Entonces, todo cuanto el Espíritu hace y revela, lo toma del tesoro impresionante, admirable, maravilloso de Cristo, y de la única y absoluta verdad que es Él. El Espíritu no vino a establecer otro reino que no sea el de Cristo, ni a establecer una iglesia que no sea la suya. No actúa por su propia cuenta, sino que confirma lo que Jesús ha establecido ya. Entonces, ya para concluir, vemos que el Padre es presentado como a quien mayormente se dirige la oración, aunque también es bíblico dirigirnos al Hijo. En segundo aspecto es que pedimos en el nombre de Jesús por ser nuestro único mediador. Y el tercero es que oramos en el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda y en el poder del Espíritu, en comunión, es decir, en obediencia, bajo su dirección y en dependencia de Él. Y dirigirnos al Espíritu Santo, hermanos, no es bíblico, como tampoco el hecho de terminar una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual fue indicado por el Señor Jesús solamente en la ocasión en la que dio instrucciones acerca de cómo bautizar a los discípulos, ¿sí? Pero no tenemos tampoco instrucción con relación al hecho de hacer oraciones terminándolas diciendo pues cada una de las personas, ¿verdad? De la deidad. Entonces es importante mencionarlo porque pues en ocasiones escuchamos cosas, ¿verdad? A lo largo de nuestro caminar que vamos adoptando, que vamos abrazando, y que a veces no nos detenemos a reflexionar en el hecho de si son bíblicas. Entonces, pues bueno, no está de más, ¿verdad? El hecho de que podamos ubicar esto. Y bueno, ya para terminar, pues solamente vamos a concluir dando gracias a Dios y orando. Señor, queremos darte gracias por enseñarnos una vez más por medio de tu palabra. Venimos a rogar, Señor, que nos ayudes a hacer un alto para revisar
¿Qué tanto de lo que nos has enseñado realmente lo hemos aprendido? Lo cual sería evidente porque estaría ya formando parte de nuestra vida de oración. Pero también ayúdanos a arrepentirnos si estamos tomando a la ligera tu instrucción, tu enseñanza, y se está haciendo evidente el que es así por el hecho de que no está habiendo cambios en nuestra vida de oración, Señor. Rogamos por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.